Estamos de vuelta a Noticias Infraganti. Les quiero mandar un saludo a todas las personas que nos ven desde el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Gracias a todas las personas que nos ven desde la zona sur de Chetumal, desde la zona Maya. Estamos transmitiendo desde Solidaridad en el norte y también, bueno, a todas las personas de José María Morelos, Lázaro Cárdenas, de la isla Mujeres, obviamente de la isla de Cozumel, en fin, de todo el estado. Gracias por recibirnos en sus espacios y por formar parte de nuestra comunidad de Infraganti. Ahora sí, tenemos una entrevista especial con colectivas que estuvieron aquí en el estado dando talleres. Estas colectivas se llaman Luchadoras MX, que han impulsado en los últimos 5 años el tema de la violencia digital para ponerlo en las agendas de los congresos locales, del Congreso de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores y sobre todo en la agenda pública. Que conozcamos de qué se trata la violencia digital, que va más allá de la violencia sexual, aunque viven varias violencias en el mundo digital. Resolvimos muchas de las dudas que podemos tener en torno a este tema, que es muy importante, que se está legislando en muchas zonas, pero que también hay una gran necesidad de que todos entendamos para prevenir violencias, para hablar abiertamente de cómo evitarlas y qué hacer cuando una persona, sobre todo mujeres y niñas, se enfrentan a ellas. Escuchemos esta parte de la información que impartieron talleres en la Faro Quintana Roo, en la Fábrica de Artes y Oficios, de manera gratuita a través de Defensoras Quintana Roo. Millones de personas son víctimas de violencia digital en el mundo, de manera especial niñas, mujeres, adolescentes y jóvenes. Quienes la padecen suelen sufrir daños emocionales y psicológicos. Hola a todas y a todos. Ahora sí que nos venimos a meter a un taller muy interesante que es un tema que lo hemos platicado en muchos de nuestros espacios, que es violencia digital. Y yo sé que lo leemos en muchas partes y lo escuchamos también y lo vemos, esta exigencia en las calles, en las escuelas, en todos los espacios que habitamos, pero nunca está de más recordar qué significa y sobre todo conocer estas voces, estas mujeres, estas personas que se dedican todos los días a hablar de estos temas, a mantener estos temas en la agenda. Estoy con Silvia y con Eli, las Defensoras Quintana Roo y de Luchadoras MX. Bienvenidas a Cancún. Muchas También gracias. sé que están aquí de la Ciudad de México, Sí. ¿Cierto, verdad? Sí, nosotras estamos directamente en Ciudad de México, pero el equipo está conformado por compañeras de otros estados como de Yucatán, de Jalisco, de Nayarit. Entonces, aunque pues estamos ahí, sí hay otros territorios dentro de Luchadoras. Claro, pues ahora sí que cuéntenme un poquito, nos dieron este espacio que agradecemos mucho porque ahorita se encuentran en un taller hablando sobre pues estas modificaciones que se han hecho, ¿no? Porque desde el primer momento en el que sale el tema de violencia digital sexual, ha cambiado mucho en estos últimos años. Sí, justo parte de lo que hemos estado trabajando en estos días en conjunto es reflexionar cómo ha ido cambiando, cómo lo hemos abordado, cómo hemos desarrollado herramientas, cómo ha funcionado la ley, qué partes son problemáticas, un poco rescatar también la experiencia de las personas con las que hemos trabajado. Parte de lo que hemos rescatado es que cuando empezamos a hablar de violencia digital hace ya varios años, nos enfocábamos en esto de la difusión de material, de contenido o de contenido íntimo. Sin embargo, la violencia digital abarca un montón de cosas y algo muy importante es que hemos estado mal haciendo como separándola como si fueran diferentes violencias, cuando en realidad la violencia es un continuo. Y se puede estar viviendo violencia digital y al mismo tiempo vivir otro tipo de violencias. Y ayer justo las compañeras nos introducían un concepto de on-life, o sea, literal violencia on-life, porque involucra como todo este continuo de violencia digital y cómo esto afecta como todo el resto de las
esferas de la vida de las personas que lo viven. Claro. Si nos puedes compartir un poquito, Eli, justo de qué se trata esta violencia online. Creo que justamente el hablar de que la violencia digital no está seccionada de otro tipo de violencias. El hecho de que habitemos un estado de violencia digital no quiere decir que no tengamos violencia en la comunidad. O sea, a veces hemos creído y las leyes se han conformado mucho de que una cosa es la violencia feminicida, otra cosa es la violencia intrafamiliar, otra cosa es la violencia digital, otra cosa es la violencia en comunidad. Pero muchas veces, por ejemplo, si estamos en una escuela, si estamos en un entorno laboral, también ahí hay, por ejemplo, una difusión, y entonces si es en un entorno laboral también es violencia laboral, no solamente es violencia digital, y si eso se pasa a un círculo de amigos, entonces ya hay una conformación de comunidad, entonces es violencia digital, laboral y en la comunidad. Y es importante decir eso, ¿no? Que habitamos muchos tipos de violencia y que no solamente es seccionada, ¿no? Y que esto también es una cosa estructural, o sea, el retomar que no son violencias aisladas, que no surgen de la nada tampoco, que hay una carga patriarcal, estructural, misógina, machista contra las mujeres, contra la comunidad LGBT. Entonces es como importante eso, ¿no? Que o sea, que la vida de tanto de las personas no quiere decir que porque solo ahorita he podido nombrar una violencia no me afecte de otras maneras. Cuando existe la violencia digital, también existe la violencia psicoemocional, también existe la violencia en la comunidad por las personas que están compartiendo el contenido. Entonces es eso, ¿no? Como que la violencia digital no solamente es, siempre decimos en Luchadoras, lo digital es real. Y es por eso, ¿no? Porque tiene impactos en la vida de las personas. Todo el tiempo estamos checando que si el grupo de WhatsApp, que no sé qué posteó tu vecino o tu vecina en Facebook, que si la nota que viste en Twitter, que si la información o el video que viste en TikTok. Entonces, estas redes, estas plataformas digitales están tan incorporadas en nuestro día a día. ¿Y crees que la violencia que viene de un sistema y de las calles se traslada a la violencia que se vive en línea? Y por ello no debemos de hacer como esa diferenciación. Es una pregunta. ¿Ustedes qué opinan con eso? La violencia digital termina afectando todos los aspectos de la vida de las personas. Entonces, seccionarla en diferentes tipos y hacer como que son dos espacios que no tienen que ver, es seguir creyendo que lo digital no es real y al contrario, lo que cada vez es más obvio es que no solo es real, sino que tiene un impacto muy fuerte en la vida de las personas. Así es. Creo que desde, o sea, siempre hemos tratado como de verla como hechos aislados, como que suceden. Antes decíamos, por ejemplo, la violencia intrafamiliar no sucedía porque sucedía adentro de las casas, ¿no? Que era un problema como de, se le nombraba pasiones, cosas maritales, problemas así, ¿no? Entonces, ya después cuando se comienzan a asesinar mujeres, entonces ahí ya la nombramos como violencia feminicida. Y en su momento la violencia digital era eso, ¿no? Como la no nombrada porque no está en una pantalla, o sea, está ahí y no creíamos que se trascendiera a la vida de ti como persona, ¿no? En la vida física, en la vida emocional, e inclusive en cómo te relacionas con otras personas. Cuando tú vives violencia digital, hay veces que caes en muchas cosas como la autocensura, de que ya no quiero comentar, ya no quiero decir, porque hay discursos de odio, por ejemplo, las personas trans, hay discursos de odios que me pegan, que emocionalmente no estoy bien, cuando te hacen una cuenta falsa, cuando difunden tus imágenes íntimas, o sea, todo eso es como este conjunto, ¿no? Y que las violencias se van adaptando, o sea, no es como que sí se trasladan, pero se adaptan a los nuevos medios, ¿no? O sea, era violencia aquí y de repente hay violencia en el entorno laboral, hay violencia acá, y también se adaptó a la digitalidad, ¿no? Ahora con la pandemia de COVID-19, que muchos de los trabajos y escuelas y todo se trasladó a la vida online, la violencia, las cosas patriarcales, las cosas misóginas se trasladaron a los medios, a las clases, a un montón de lugares.
entrando en las casas, y entonces venía esta afectación, ¿no? De estar todo el tiempo encerradas, y ahora aparte la violencia que estás viviendo a través de espacios que estaban en tu vida real, en tu vida física, pero ahora están en tu vida real, pero adentro en tu computadora. Entonces es en tu celular, en todo eso, es eso, ¿no? Como que no pensar que están diluidas o que no traspasan o que no existe, porque claro que tiene impactos, y impactos en la vida física, y también impactos en cómo te comunicas a través de las plataformas. Tengo una pregunta que tal vez miembros y miembros de nuestra audiencia la pueden tener. Durante mucho tiempo asociábamos la violencia digital con el ciberbullying. Fue como el primer índice de que existía una violencia, ¿no? Y luego se fue transgrediendo diferentes tipos de violencia. Y durante mucho tiempo también, cuando hablamos de temas digitales, hay personas que dicen, entonces no lo leas, entonces no hagas caso. Entonces, y claro que lo que cada quien decida tomar es respetable lo que quiera, pero justo a veces tal vez es que no hagas caso, es en línea, no existe, no es cierto. No, sí existe, porque ahorita tenemos una huella digital y lo que existe ahí también te afecta. O sea, creo que es a veces entender, porque he escuchado muchas personas, sobre todo tal vez padres, madres de familia, que dicen, no, pero es que entonces no leas las cosas que te ponen. ¿Qué podríamos decirle a las personas que nos están escuchando en torno a eso? Yo creo que de entrada tener cuidado con una postura prohibicionista hacia el Internet, ¿no? O sea, creer que el Internet es malo y entonces ya no estemos ahí, porque, o sea, es negar que es parte de nuestra vida, que además tiene un montón de ventajas, que hay mucho más ahí de beneficio, y que una postura prohibicionista no aleja las violencias, ¿no? Yo creo empezaría con eso. Después que así como hemos aprendido, creo yo que algunas personas sí, a convivir en el espacio público físico, el espacio digital también es un espacio público. O sea, también implica volverse ciudadano digital, ¿no? O sea, y en ese sentido reflexionar sobre cómo nos comportamos, el impacto que eso tiene. No es algo que avientas y ahí se quedó y desaparece, ¿no? Como tú dices, hay una huella digital y se queda, y entonces lo que hago, lo que digo, lo que expreso a través de esos medios llega a las personas, se reproduce, genera cambios, genera emoción, trastoca la vida de otras personas, y eso es muy importante, que seamos conscientes. Entonces, parte de lo que trabajamos desde las defensoras es hacer conciencia, no solo en padres de familia, sino en general la ciudadanía, no solo al ser crítico a la hora de qué consumes al momento de interactuar en la red, sino también que hay que hablar de eso con las infancias, con las juventudes, dejar de tener esta postura prohibicionista y decir no, o sea, más bien demos herramientas para tener una interacción en Internet lo más segura posible, ¿no? Caminando hacia allá. Eso diría yo. No sé si... En Luchadoras siempre utilizamos un concepto de lo que es tener un cuerpo o una cuerpa digital. Y así como nuestro cuerpo físico pues merece cuidados, ¿no? Alimentación, tomar agua, dormir. La cuerpa digital también es ahí, ¿no? O sea, necesita herramientas como lo que menciona Silvia, necesita autocuidados, necesita protecciones, necesita prevenciones, ¿no? Cuando tú habitas Internet, Luchadores siempre decimos, nombramos tanto la violencia porque queremos espacios de placer, ¿no? De disfrute, de gozo, de estar presentes, de no tener miedo tampoco en estos mundos en línea. Y justo eso, ¿no? Como el pensar en no lo veas, es como, no quiero dejar mi cuerpo digital. O sea, si no dejaría mi cuerpo físico, ¿por qué tengo que dejar mi cuerpo digital? Y esa onda es porque creemos que no existe, pero sí existe. Y es real y tiene impactos. Entonces, creo que es eso, ¿no? Como el
no pensar en la censura, no pensar en el prohibicionismo, sino pensar en cuidados digitales, pensar en qué lugares habitamos en la digitalidad, en los espacios seguros que podemos construir, en las redes de apoyo, en los vínculos que incluso hacemos a través de internet, ¿no? Pasa mucho que a veces conoces a alguien en internet y dan clic, tienen los mismos pensamientos, los mismos gustos, y a lo mejor nunca la ves o le ves en persona, pero eso no quiere decir que ese vínculo no sea real. Entonces es eso, ¿no? Como pensar un poco en que tenemos este cuerpo digital que también merece ser cuidado, merece ser visto, merece ser escuchado, merece tener herramientas, merece tener prevenciones, protecciones, y merece tener disfrute, gozo, placer, merece tener diversión. Entonces, pues eso, ¿no? Como crear un poco la conciencia, como dice Silvi, de que esto existe, y que más allá de un prohibicionismo existen herramientas, existen círculos, existen redes, ¿no? Y enlaces de apoyo. Claro, y es una de las razones por las cuales están ahorita en este taller, el cual también este fin de semana tienen y tuvieron, porque las personas que nos están viendo tuvieron estos talleres abiertos a la población en lugares como la Faro, y que también, claro, están abiertas a cualquier persona que necesite, ya sea en lugares privados, empresas grandes o pequeñas, de verdad. Una mañana en el cual puedan invertir en estos talleres puede hacer la diferencia enormemente en combatir muchas violencias que se viven en el día a día. Sí, justamente el taller en la Faro queremos que sea como el inicio de seguir dando estos talleres donde podamos repensar cómo vivimos la violencia, pero sobre todo cómo construimos herramientas colectivas frente a ella, ¿no? Porque en realidad las hacemos. Lo que pasa es que quizá no somos conscientes que lo hacemos. Y bueno, la Faro, que fue sumamente amorosa en dejarnos tener este taller ahí, va a ser súper bonito. Y bueno, también a raíz de esto queremos justamente abrir la puerta a que otros espacios, ya por ejemplo escuelas privadas o empresas que estén viviendo este tipo de cosas, puedan acercarse a las defensoras y poder hablar sobre esto, y quizá poder tener algún taller, ¿no? con algún costo. Claro, y si tienen algún tipo también de espacios que nos ven varias personas en escuelas públicas, también están abiertos a poder tener estas conversaciones, ¿no? Claro, totalmente. Parte también de seguir provocando esta discusión o este diálogo es que ahorita tenemos nuestra tercera encuesta de violencia digital. Las defensoras desde 2020 hemos estado teniendo estos ejercicios de encuesta donde le pedimos a las personas que nos narren sobre los tipos de violencia, cómo es esta violencia digital que viven, dónde, por quiénes, cómo se han acercado a las autoridades, qué respuesta, también un poco para ver qué es lo que pasa después de la ley. Y bueno, estamos en la tercera edición, la lanzamos la semana pasada y va a estar todavía varias semanas. Entonces quiero hacer una invitación muy grande a todas las personas en el estado, en los municipios, que entren a nuestra página de Facebook de las Defensoras Digitales y puedan contestar esta encuesta. Algo muy bonito de esta encuesta es que hemos abierto el espectro, es decir, antes como que nos enfocábamos más en la difusión de contenido íntimo, ahora estamos abriendo otros tipos de violencia para poder documentarla mejor. También hemos incluido cosas, por ejemplo, para identificar si hay grupos dentro de la diversidad sexual que están siendo más afectados, no solamente las mujeres sí, sino otras, además a través de orientaciones, identidades, ¿no? Que eso es muy importante, tratar de mirar todo desde una mirada interseccional. También incorporamos, por ejemplo, personas de la zona maya o con afrodescendientes o con alguna discapacidad. Entonces, les quiero invitar de verdad a que la respondan.
Así es. Aquí aparecen las redes sociales de ambas colectivas, tanto las defensoras Quintana Roo como Luchadoras MX. Gracias, Eli, gracias a todas tus compañeras también que están aquí y que nos dieron chance de estar en un momento aquí platicando para poder compartir con nuestra audiencia esto. Gracias por acompañarnos. Recuerden que si quieren formar parte de nuestra comunidad de Noticias Infraganti, nuestra comunidad en cadena, nos sigan en redes sociales. Ahí nos pueden compartir cualquier proyecto, cualquier tema que quieren que platiquemos. Si sufren de algún abuso o quieren hacer una denuncia pública en un espacio seguro, estas cámaras y micrófonos también son suyos. Soy María José Cadena. Nos vemos en la siguiente emisión de Noticias Infraganti. Gracias.